¿por qué tanta insistencia en humillar a un país que es aliado como Panamá? La razón es obvia, tiene un impacto efectista, ¿no? Y si tú lo ves en términos fríos, fíjate que, parte de la estrategia de Trump es una estrategia como un poco como de un influencer, ¿no? Fíjate que cuando pasa Marcos Rubio por el canal, no va a las esclusas nuestras. Cuando arma su visita al canal para que coincida con el paso de un barco chino. Así que fue una photo opportunity perfecta, como para decir, viste, los chinos ya se cogieron el canal. ¿Por qué? Bueno, porque está pasando un barco lleno de contenedores chinos. Por ende, ya Estados Unidos perdió el canal, porque pasa un barco chino Entonces son medidas tremendamente efectistas. Pero ya te doy el micrófono y volvemos nuevamente al caso de Gaza. ¿Qué logra él en el corto plazo? El contexto dentro del cual se desenvuelve la situación de Panamá. Pero hoy, a diferencia de otros programas, probablemente queremos hacer un poco más de énfasis en la descripción de ese contexto mismo, que es Donald Trump, sus implicaciones, su estilo de negociación y lo que los panameños podemos extraer como lecciones aprendidas de ese análisis, ¿no? Sí, al final termina siendo sumamente importante. Me parece que ese análisis previo del estilo, yo estoy seguro que alguien ya lo hizo a los niveles altos, pero bueno, compartamos el nuestro, ¿no? Sí, mira, lo primero es que indudablemente, y lo hemos venido señalando con insistencia en el programa, inclusive antes de que triunfara Donald Trump, eh, el estilo de Donald Trump es un estilo muy poco ortodoxo, que se sale de los cánones de lo que podemos describir como un estatista propiamente. Es altamente disruptivo y sobre todo es muy personal, ¿no? Y responde mucho y no es exclusivo de Donald Trump, es lo que los americanos definen como hardball, el estilo hardball, ¿no? Que básicamente es un negociador que trata de influir sobre la mesa de negociación proyectando que es una persona que está dispuesto a buscar soluciones extremas, eh, que no responde a la racionalidad clásica, típica de un negociador conservador, sino que por el contrario, es un jugador de póker que apuesta todo, ¿no? Sobre la mesa. Entonces, eso aunado al hecho de que indudablemente Estados Unidos constituye un poder hegemónico desde el punto de vista militar y económico, naturalmente hacen que todas las negociaciones que Panamá mantenga con este gobierno, con esta administración, requieren primero mucho análisis, segundo mucho aplomo y sobre todo evitar a toda costa sobre reaccionar, ¿no? Ahora bien, quería compartir el micrófono si querían hacer algún comentario para continuar un poco Sí, con el análisis. solo que tú sabes, por casticidad, hardball se podría traducir como una persona que juega la pelota duro, que juega la Sí, pelota a todo meter, ¿no? Sin no, dejar no, nada en la mesa. Ujú. no es softball, No es es béisbol. softball, es Eh, y, béisbol, sí, y y béisbol un del bé- duro, exacto. y béisbol del duro. Te tiene que tener el guante, te tienes que tener bien preparado, porque o te van a batear duro o te van a tirar duro. Así que También, hay que tener la manera. si me permites darte un comentario, yo he sido un gamer toda mi vida y cuando he jugado en línea no hay nada peor que jugar con una persona que no juega con las reglas que todos jugamos. O sea, no hace nada ilegal, pero nos vuelve locos a todos, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Ya eso de por sí requiere digamos, una táctica especial de las personas que están dispuestas y que lo peor es que, por lo menos a corto plazo, tienen esa posibilidad de romper las reglas. Pero qué bueno que lo traes en ese contexto, Javier, porque justamente por ahí es que quería irme. Y es el hecho de que efectivamente, más allá de que Donald Trump presente esas características y esa sea su dinámica, eh, él está incurriendo en un juego que puede efectivamente ser tremendamente peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque él está rompiendo alianzas tradicionales no digo con Panamá, sino incluso con países miembros de la OTAN, con países que son sus socios comerciales por su proximidad geográfica, como lo son, por ejemplo, Canadá y México, entre otros. Entonces, naturalmente que digamos, este estilo de negociación, si bien puede acarrear algún tipo de beneficios en el corto plazo, a largo plazo podría acarrearle enormes costos. Y no solamente lo digo en el plano de sus relaciones externas, sino también inclusive a nivel del ecosistema norteamericano, endógeno de su propia administración pública, de su entorno político, ¿no? Y a lo que me refiero es que, naturalmente, cuando tienes a un toro embistiendo
eventualmente las fuerzas van a reaccionar y se van a coaligar, ¿no? Y van a formar una liga en contra de ese tipo de medidas. Y lo digo en virtud de lo siguiente, ¿no? Y dejemos, hagamos por un momento abstracción de lo que ocurre a nivel, en el plano internacional, vamos a lo nacional. Las decisiones con respecto al cierre de oficinas públicas, las decisiones en algunas ocasiones de dejar en entredicho la palabra y el poder de negociación de algunos de sus más altos funcionarios, inclusive en el caso del propio Marco Rubio. Es claro que cuando vino a Panamá y él anuncia una serie de medidas, no son consistentes con la reacción de Donald Trump, que básicamente dejó expuesto a su principal diplomático, que es Marco Rubio. Entonces, la forma como ha venido acorralando, por ejemplo, la USAID, el hecho de que efectivamente, más allá que sí ganó, eventualmente los gobiernos sufren un desgaste interno, y como lo va a sufrir Donald Trump, entre otras cosas, porque la política que le está siguiendo genera un enorme ruido en los mercados accionarios, pues genera un enorme ruido a nivel político, y eventualmente la balanza, el péndulo va a ir en contra de él, sobre todo cuando empiece, por ejemplo, como ya ha empezado, a arreciar la inflación en Estados Unidos, a generar incertidumbre como la va a generar con respecto a los inmigrantes, con respecto a la importación o no de mercancías y el impacto que eso tiene comercialmente. Y eso acarrea, por supuesto, que se van a formar estas fuerzas emergentes que van a antagonizar con él a nivel inclusive del propio Senado y de la Cámara Baja y la Cámara Alta, donde indudablemente van a empezar a haber reacciones y que pondrían en riesgo inclusive, si las cosas no salen del todo bien para Donald Trump, la posibilidad de que pierda efectivamente la frágil mayoría que ahora mismo mantiene en ambas cámaras. Tú sabes que para mí el caso de Canadá y México ha sido muy interesante, porque realmente la acción fue bastante agresiva y ya el análisis económico detrás de lo que había pasado era muy duro, ¿no? De que iban a haber incrementos de precios y ausencias de comida. Pero de alguna manera, no sé si es que alguien ya finalmente le explicó cómo funcionan las tarifas, los impuestos o qué, pero el tipo utilizando yo diría que una forma muy inteligente echó para atrás, ¿no? Sí y no. Fíjate, y ahí donde también radica un poco digamos, el riesgo de que estas medidas que él adopta, estas posturas que él adopta, pudieran en todo caso surtir un efecto favorable a corto plazo. Pero creo que en otros se podría convertir en lo que llamaríamos una victoria pírrica, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Vamos al caso específico o inclusive podría generarle consecuencias ulteriores de enorme peso. Fíjate, ¿qué caracteriza a Donald Trump? Un poco la grandiosidad, la grandilocuencia, ¿no? De sus planteamientos y sobre todo el que a veces plantea escenarios que son un poco eh, totalmente utópicos, ¿no? Vamos a un caso específico que tú señalas. Vamos al caso de lo que ha planteado en Gaza, que a algunos les suena absolutamente ridículo y probablemente lo sea, pero tiene un efecto y tiene un efecto a corto plazo. Veamos. Lo que él plantea para Gaza, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué a mí no se me había ocurrido que la solución es sacar a todos los palestinos y convertir eso en un gran resort, ¿no? Suena. Y antes de eso, naturalmente, tenemos que meter a los Marines y terminar de acabar con cualquier resistencia allí. Pero vamos con ese primer paso. ¿Estaría dispuesto Estados Unidos a ese paso tan complejo y tan arriesgado como meter fuerzas militares en Gaza? Preguntaría yo. Peligroso. ¿Por qué es peligroso? Bueno, por razones militares que no voy a analizar, pues no es mi especialidad, pero creo que son demasiado obvios las consecuencias, por los roces diplomáticos digamos, la efervescencia que traería eso entre los países del área, que más allá que sean pro Israel o no, naturalmente se sentirían afectados por cuanto que todos han manifestado su rechazo a la posibilidad de recibir refugiados palestinos. Eh, y por consiguiente, todo es una propuesta que pareciera totalmente desenfocada y descocada, ¿no? Pero entonces uno dice, bueno, pero si no tiene ninguna viabilidad, entonces ¿para qué plantearla? Veamos, ¿cuáles pueden ser algunas de las consecuencias beneficiosas para Trump a corto plazo? A corto plazo logra varias cosas. Una de ellas es que, en primer lugar, como muchas de las cosas que hace Donald Trump,
tienen un impacto efectista, ¿no? Porque vamos a hacer un capítulo aparte y luego regresamos. Vamos al caso específico de Panamá. ¿Realmente tú crees que el Estados Unidos puede contrarrestar la rivalidad económica de China, logrando tarifas más bajas para los barcos que pasan por el canal? La respuesta evidentemente es no. ¿O tú crees que realmente el Pentágono no tiene los fondos para pagar el paso de barcos de guerra por Panamá? La respuesta claramente es no. Y lo que representaría eso, lo que representa la tarifa de lo que se le cobra a esos barcos, es una bicoca al lado de los trillones de dólares que recibe como presupuesto el Pentágono. Entonces uno dice, bueno, si eso es así, ¿por qué tanta insistencia en humillar a un país que es aliado como Panamá? La razón es obvia, tiene un impacto efectista, ¿no? Y si tú lo ves en términos fríos, fíjate que parte de la estrategia de Trump es una estrategia como un poco como de un influencer, ¿no? Fíjate que cuando pasa Marcos Rubio por el canal, no va a las esclusas nuestras. Cuando arma su visita al canal para que coincida con el paso de un barco chino. Así que fue una photo opportunity perfecta, como para decir, viste, los chinos ya se cogieron el canal. ¿Por qué? Bueno, porque está pasando un barco lleno de contenedores chinos. Por ende, ya Estados Unidos perdió el canal, porque pasa un barco chino Entonces son medidas tremendamente efectistas. Pero ya te doy el micrófono y volvemos nuevamente al caso de Gaza. ¿Qué logra él en el corto plazo, no? Bueno, logra tirarle un salvavidas a un tipo que indudablemente es uno de sus grandes aliados, que es Netanyahu, ¿no? Que parecía que le había sacado la tabla, pero no. Ahora luego le tira un salvavidas, dándole un aire, ¿no?, de respiro, aunque suene una cosa absurda. Esto le da una oportunidad, un respiro. Lo otro es que en alguna medida también ablanda, así lo ve él, el terreno para que los países del área asuman una postura más suave frente a las propuestas que indudablemente ahora sí va a traer Donald Trump en el área, que todavía no sabemos cuáles son, pero probablemente no son en beneficio de Palestina, pero sí son en beneficio de Israel y sí son en beneficio de los Estados Unidos. Entonces él hace eso ablandando el terreno, amenazando con que va a ser un resort y que parte de ese resort implica que él va a generar un problema migratorio a todos los países de la región. Entonces, no sé si me explico. Entonces, tenemos que entender ese estilo porque es un poco lo que el modus operandi que él va a aplicar a otros. Vamos a un caso específico y te devuelvo el micrófono. Fíjate, más allá de que efectivamente compre Groenlandia o se tome Groenlandia o no, la reacción que ya ha producido es que ya el gobierno danés anunció que tiene planes para aumentar significativamente la asignación de presupuesto militar, ¿no? Para comprar submarinos y para reforzar una base aérea que tienen, que donde pueden volar los aviones tanto de Estados Unidos como el propio Dinamarca. Entonces, eso es un mero ejemplo. Vamos al caso específico de México. Bueno, México ya anunció que efectivamente que va a desarrollar un plan para depender menos de insumos de producción chino. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos al caso específico de Panamá. Las negociaciones acaban de empezar y ya Panamá ofreció la posibilidad efectivamente de constituir una instalación no militar en la zona del Darién, entre otras cosas. Eso es la lección que quería extraer un poco basado, traspolar un poco lo que está pasando en el plano internacional con lo que está pasando también a nivel interno y naturalmente dentro de eso analizar el caso Panamá dentro de esa dinámica. No, y yo creo que le está saliendo, o sea, le sale porque pese a que en la negociación con México no obtuvo nada nuevo, estas son todos eran temas que ya habían sido negociados con anterioridad y que estaban en pie. Él los presenta como una victoria y su base instalada lo acepta. Y la mayor parte de la gente no va a analizar más allá de lo que él está diciendo. Y en los demás casos, ahora mismo el caos que se percibe como un caos controlado que tiene un titiritero. Ajá. Y eso de alguna manera, yo no sé si a largo plazo, como tú dices, a corto plazo le está sirviendo. O sea, el Sí, tipo sí, está llevando indudablemente. la orquesta. ¿Mm? Indudablemente, indudablemente, pero qué bueno que ese término yo te lo voy a robar sin mucha vergüenza, ¿no? Ujú. Caos, ¿cómo le llamaste? Controlado, un caos controlado. Un controlado, sí, exacto. Donde el Sí. títere principal, el drama se llama Caos y el títere principal se llama, el personaje principal se llama Donald Trump. Pero sí, y qué interesante, porque ahora lo pones en el plano que yo quería, que es el de si esto puede surtir efectos o no a largo plazo. Y la tesis mía es que no.
¿Por qué? Primero que nada, porque yo creo que, y esto es bastante evidente, y a riesgo de incurrir en un simplismo, es bastante evidente que manejar el Estado y el Estado más poderoso del mundo no es lo mismo que manejarse la industria de bienes inmuebles en Nueva York. Es muy diferente, ¿no? Eh, Porque allá tú le quitaste un negocio a un tipo y hasta ahí llegó y te quedaste con el negocio. Acá no. Acá tiene consecuencias posteriores y tiene una gran incidencia. Vamos a un caso específico. La imagen que está tratando de proyectar Donald Trump de que es un hombre fortachón, de que es un hombre arrollador, etcétera, es la señal que quizás está esperando y que tú tienes la facultad de cogerte los países e influir sobre ellos y mangonearlos, los países que están bajo tu esfera de influencia. Es precisamente, quizás probablemente la señal que están esperando los chinos para decir, precisamente, eso es exactamente lo que nosotros queremos hacer en Taiwán y si lo hace Donald Trump allá, nosotros lo hacemos acá, ¿no? Y probablemente Donald Trump está apostándole a que los chinos le tienen miedo a él militarmente y que los chinos no serían capaces de eso. Bueno, lo que pasa es que, como decía mi profesor de karate cuando en algún momento estudié esa arte, decir, ten cuidado porque siempre hay uno más loco que tú. Entonces no busques problema, ¿no? Siempre hay uno más loco que tú y que sabe más karate que tú. Uno, dos. Lo segundo es que vamos al caso de Ucrania. ¿Cuáles son las alternativas que tiene Ucrania? Por ejemplo, salirse de Ucrania y dejar a Ucrania abandonada como ocurrió en Estados Unidos con Afganistán y las consecuencias que eso tendría para Europa es peligroso. Entonces, esos son los problemas que no se van a resolver con estos bluffs y con estas jugadas de póker, que lo que realmente tienen más bien es un sentido efectista de corto plazo, ¿no? Vamos a otro, vamos al caso específico de uno de los temas más fundamentales que hay aquí, que es la rivalidad económica y militar con China. China es un país que hace algunos años, bajo el liderazgo de Xi Jinping, gústenos o no, ha logrado avanzar significativamente en cuanto a constituirse una de las industrias principales, de representar apenas su economía un 20%, o sea, apenas algunas décadas del total de la producción industrial, hoy por hoy representan un tercio, ¿no? Y ese logro en 10 años no es poca cosa. Ha logrado avanzar tecnológicamente en materia de innovación, es una de las principales potencias exportadoras de vehículos eléctricos, de drones, de paneles solares. Han hecho grandes disrupciones ahora recientemente, desde que descubrieron cómo generar inteligencia artificial utilizando microchips de mucho menos potencia de la que se pensaba hasta ahora. Ha generado pérdidas de multibillonarias en el mercado accionario norteamericano. Es verdad, es cierto que China también a su vez tiene una serie de problemas. El estilo de desarrollo económico naturalmente ha dejado secuelas y ha dejado ciertas incongruencias, por ejemplo, ¿no? El tema de que China no ha logrado reforzar un mercado de consumidores porque ha desarrollado una política principalmente industrial y de inversión significativa, lo cual también ha truncado, por ejemplo, la posibilidad de que en China se desarrolle un mercado no solamente de consumidores, sino también de servicios, ¿no? Que es característico de un mercado de consumo. Y son, citarte algunos ejemplos de cuáles son, digamos, las falencias también de China, pero eso no le quita indudablemente fuerza a China y el poderío a China, no solamente en el plano comercial, sino también en el plano militar. Ahora bien, preguntaría yo, ¿tú crees que ese avance se va a detener aplicándole un 10% de aranceles a China? Yo te dejo a ti la pregunta. Por supuesto que no. Ellos le van a dar la vuelta, especialmente porque no solamente se lo está aplicando a China. El problema que él está teniendo es que él está abriendo demasiados frentes de pelea simultáneamente. Efectivamente. Y Efectivamente. eventualmente la gente se le va a venir en pandilla en contra de él. Y esto va a ser muy difícil, ¿no? Efectivamente. Pero yo, bueno, Guillermo, no sé, siempre con tu sapiencia y tu visión, ¿quieres agregar algo por estar por allí? Bueno, Bueno, fíjate. no, lo que pasa es que estaba pensando, a ver, todo se va a centrar, eh, y para los que nos van a escuchar esto repetido, esto se está haciendo un viernes a las 8 de la mañana y el presidente de la República va a estar hoy viernes a las 3:30 conversando con Donald Trump. La tónica, los precedentes que hemos tenido de Donald Trump es que conversa contigo telefónicamente y mata el tema. Ahí está China, perdón, ahí está México y ahí está Canadá. Eh, Después que te tira una retórica espantosa, dice que tú eres lo peor, finalmente habla contigo y llegan como a un acuerdo, bueno, vamos a hacer y vamos a deshacer. Como ustedes podrán haber visto, nunca pasó con Petro. A Petro le mandó unas sanciones y a través de back channels o de segundas, terceras personas,
después de que Petro cedió, se echaron para atrás. Y lo mismo ha pasado con otras medidas que ha hecho Trump internacionalmente. Así que Pero, yo creo que Estados Unidos está armando un cuadro para salir del tema de Panamá. ojalá tenga razón, y ayer me decía una amiga que ojalá se distraiga jugando allá un poco, ahora deje de jugar con el canal y ahora se distraiga un poco con la franja de Gaza, ¿no? Construyendo su Bueno, pero es resort que él, imaginario. y para aclararlo, él dice que primero dijo en la Casa Blanca que iba a tomar Gaza, nada más que hay que ver la cara de su jefa de gabinete que puso en ese momento, y al día siguiente en su propia red social, bueno, primero la secretaria de prensa lo matizó y luego Lo matizó. su propia red social dijo que sí es verdad que lo iba a hacer, pero cuando se acabara la guerra, bueno, tú me dirás cuándo se acaba esa guerra. Entonces, claramente una cosa es la retórica y otra cosa es hacerlo. Efectivamente, lo que tampoco, y siempre lo he sostenido, no, tampoco podemos cruzarnos de brazos y porque esa retórica tiene un impacto inmediato. Ahora, lo que he planteado yo es que es inmediato y puede que le surta Sí, algunos exacto. beneficios. Pero a la Horacio, larga nada le más puede traer grandes. nada más que para aclarar, lo que necesita Panamá es poner fin a la retórica hacia Panamá. Efectivamente, lo que no me atrevo a decir es cómo, ¿no? Porque ya quedó en evidencia que tú puedes darle a él las cosas inicialmente que tú pensabas que él quería, pero resulta que no. Y una de las grandes confusiones que tienen en este momento México y Canadá precisamente es qué quiere Donald Trump. Como le decía yo hace un mes, qué será lo que quiere el fulo. Todavía no se puede, no se termina de determinar qué es lo que en el fondo realmente él quiere. Porque por favor no me digan que nada más es la guerra contra el fentanilo, por favor no me digan que nada más es la guerra contra la inmigración. Es evidente que eso forma parte de la agenda, pero hay una agenda mucho más compleja y más incierta, ¿no? En torno a todos estos temas. Y por supuesto que tampoco me digas que él lo que quiere es tomarse el canal. Él no tiene ningún interés directo en tomarse el canal o invadir Panamá, porque tampoco es algo que podemos descartar, ¿no? Así que lo que te quiero Para la decir es que duda, me hay parece. algo más ahí, hay algo más ahí que lo vamos a entender, pero no se entiende ahora mismo, ¿no? Sí, y quizás hasta él mismo no lo sepa, lo único que sí sabe es que quiere ablandar la mesa de negociación, pero mi tesis es que este ablandamiento, si bien puede traerle beneficios a corto plazo, a largo Ujú. plazo puede generarle un alineamiento de las fuerzas en contra, ¿no? Uno, dos, pudiera que no contribuya absolutamente nada, que por el contrario exacerben problemas estructurales, como por ejemplo la rivalidad económica con China, que él no va a detener con un arancel de 10%, porque, entre otras cosas, ya China reaccionó, ya China le está imponiendo medidas, va a profundizar los costos económicos, ¿no? De lo que se está haciendo. Y lo peor es que va quedando progresivamente en evidencia que su retórica es eso, meramente una retórica. Y pongo un ejemplo, ¿no? Vamos al caso específico de los aranceles. Le ha hecho ver, como decías tú, Javier, al principio del programa, que eso es un impuesto, un subsidio que se le está dando a los países de afuera. Eso es falso, ¿no? Uno, dos, que en todo caso la aplicación de un impuesto lo pagarían los países exportadores y no el país destino, que es Estados Unidos. Es falso también. Al final el arancel lo paga, si bien es cierto que disminuye el comercio y afecta a todos, también afecta sobre todo a Estados Unidos. Eso es un hecho, ¿no? Además de eso, si realmente hubiera una bondad, un beneficio en la aplicación de un arancel, y eso contribuiría a largo plazo al crecimiento económico, y no es así. Hay evidentes ejemplos de que subir y proteger una economía a la larga no contribuye a mejorar la competitividad de un país, por el contrario. Entonces no se hubiera echado para atrás como se ha echado, lo cual demuestra que en realidad todo el tema de la amenaza de subir aranceles no tiene un trasfondo de carácter económico per se, sino que es una medida como una piñata que él tira para ver qué recoge de allí y qué concesiones recoge. Pero que eso de por sí va a representar una solución a largo plazo, pues evidentemente no. Esa es mi tesis fundamental. Y cuando Estados Unidos reacciona frente a este hecho, frente a esta realidad de que la economía norteamericana no solamente ha ganado nada, sino que ha perdido competitividad y se ha retrasado en su industrialización y en su avance tecnológico frente a otros rivales como China, entonces es el momento en que va a colapsar el gran imperio de Donald Trump. Bueno, habrá que ver, ¿no? Hoy, como dice Guillermo, a las 3 de la tarde hay una llamada telefónica que tiene a todo el país en vilo. A mí lo que me preocupa, Horacio, es que nuestra posición de negociación
se debilita por las condiciones internas, por la forma en que muchos partidos políticos han estado reaccionando, muchos grupos, en vez de cerrar filas. A diferencia de Canadá, que oposición y gobierno se cerraron a defender, igual que en México. Aquí en Panamá mucha gente de la oposición ha roto contra el presidente y están aprovechando esto. Sí, sí, y eso lamentablemente no es nuevo en Panamá. Para quienes hemos tenido digamos, la dicha de poder vivir el tiempo que hemos vivido tú y yo, Javier. Yo He siempre vivido oí. tanto, al contrario, pero bueno. Has vivido un poco menos, pero eres un hombre inteligente y acucioso y has leído. Y sabes bien que lamentablemente parte de la historia de Panamá es que los grupos oligárquicos y los grupos de fuerza siempre terminaron buscando la dirimencia del tío Sam para resolver nuestros problemas internos. Y hay un poco, está reemergiendo un poco de eso también. Y con el respeto que todos esos panameños se merecen, reconozcámoslo. Tenemos amigos, tenemos familiares, etcétera, que no solamente no les molesta la idea de Panamá en manos de Estados Unidos, les agrada la idea. Y es algo que no voy a abordar aquí por respeto a esa gente y por respeto al programa, pero es algo que naturalmente es una línea que nosotros no compartimos, ¿no? Sí. Guillermo, no sé si tienes algún comentario. No, agradecerles que estén con nosotros todos los viernes y recordarles que este programa se va a poder ver a partir del domingo en YouTube nuevamente. Así que, Horacio Estriví, economista, muchísimas gracias por otro Mirador Económico, como todos los viernes a las 8 de la mañana. Gracias a todos y feliz viernes. Y la colaboración siempre impagable del ingeniero Javier Castillo. Te agradezco mucho y nos vemos la otra semana. Saludos, Guillermo. Saludos, Diego. Hasta luego. Muchas gracias a ambos. Vamos a la pausa, don Diego Hurtado. Esta es La Mañana Ancon por Radio Ancon.